hermanos, pues como decíamos esta mañana, vamos a comenzar una nueva serie en la palabra del Señor. Vamos a comenzar el libro de Daniel en el capítulo 1. Y bien, hermanos, vamos a estar leyendo pues hasta el versículo 7. Daniel, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Amén. Y el Señor pues bendiga su santa palabra. Pues como decíamos, hermanos, vamos a comenzar esta nueva serie en la palabra y la encomendamos al Señor para que la podamos continuar y para que la podamos con su ayuda también en su día concluir. Y para que el Señor pues también con esta serie nos bendiga en aquello que esta palabra nos aporta, ¿verdad? Esta escritura nos aporta a nosotros y a la iglesia. Bien, pues brevemente, no vamos a detenernos mucho tiempo en las cuestiones de introducción, simplemente decir que este libro, pues sí, tiene por nombre Daniel y fue escrito por él. Este libro pues contiene pasajes escritos en primera persona, son autobiográficos. Y bien, pues entonces situando al personaje en la historia, el autor, ¿no? Daniel, entonces aproximadamente sería escrito por el año 530 antes de Cristo, cuando Daniel estaba, pues como vemos, en la corte de Babilonia, ¿no? Después de haber sido pues llevado cautivo. Entonces vemos que esto es lo que ya nos dice, nos sitúa el versículo 1 cuando dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, esto es un texto que podemos encontrar de nuevo, por ejemplo, en Jeremías, el capítulo 25, el libro del profeta Jeremías. Ahí también vemos que habla de esta fecha, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primer año, o el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Están haciendo referencia al mismo tiempo. Y bien, pues entonces vemos aquí, está diciendo en Daniel que era el año tercero, aquí en Jeremías el año cuarto. No hay tampoco pues discrepancia, ¿no? Porque, esto es, depende de la manera de contar las horas, ¿no? Es como el catalán y el español, ¿no? El catalán pues ahora sería un cuarto de 6, ¿no? Y en español son las 5:15. Entonces era la distinta manera de contar los años. Y bien, pues entonces Daniel
Israel está en Babilonia y lo está contando entonces según el cómputo de los años de allí de Babilonia. Y bien, pues entonces, en concreto, la fecha en que se está refiriendo, bueno, pues entonces la relación de Nabucodonosor con Jerusalén, ¿no? Fue el que la invadió, pero eso no fue una sola vez, eso fueron 3 veces. En las Escrituras nos encontramos 3 invasiones, ¿no? Y también 3 deportaciones, ¿no? De la cual sin duda la más importante fue la última, pero no fue la única. La primera, ¿cuándo fue? Pues fue en el año 605 antes de Cristo, como vemos aquí en Daniel 1, ¿no? Con el reinado del rey Joacim. La siguiente, que fue también el primer año también de Nabucodonosor, fue, si lo estudiamos en la historia, nos suena a lo mejor, después de la batalla de Carquemis, ¿no? En la que, era también el primer año del reinado de Nabucodonosor, como hemos visto, año 605 antes de Cristo. Después, la segunda, la encontramos también en la Biblia, fue en el año 597 antes de Cristo, y bien, pues es la que se llevó cautivo al rey Joaquín, ¿no? Esta diferencia, el nombre Joacim, Joaquín. La de Joaquín fue en el 597 y con ella hubo pues una segunda deportación que se podría decir que se llevó a los cuadros, ¿no? A los dirigentes, ¿no? A la élite, se puede decir, del país. 2.000 personas, entre ellos el profeta Ezequiel. Y bueno, pues la última, la más importante, la del rey Sedequías. Sedequías en el año 586 antes de Cristo, fue la final, que fue entonces cuando se destruye, se quema, se incendia el templo, la ciudad, y se llevan todos ya el arca, los utensilios, etc. Bien, pues entonces fue la primera de las deportaciones en el año 605, cuando pues salieron también, como vemos, Daniel, Belsasar y Ananías, ¿no? Pero bueno, podemos detenernos brevemente en el significado de esto, en el significado de esta deportación, ¿no? Final, el Señor había estado advirtiendo, amenazando por medio de sus siervos los profetas, ¿no? Ahí está, pues, el profeta Jeremías, sin más, ¿no? Que fue el contemporáneo de estas invasiones. Pero esto desde los primeros tiempos, ya de hecho desde Moisés, ¿no? La deportación había sido ya anunciada, el cautiverio había sido anunciado ya en la ley. Pensemos, el libro de Levítico, en el capítulo 26, eso también, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, las maldiciones de la ley por la infidelidad del pueblo. Pues el Señor es paciente, el Señor es lento para la ira, en grande misericordia, pero la paciencia del Señor no es infinita, porque el Señor pone término a su paciencia. Podría ser infinita, pero tiene también término a su paciencia. Fue como la conquista de Canaán, ¿no? Fue cuando la maldad del amorreo llegó a su colmo. Entonces el Señor pues dijo hasta aquí y no más. Pues fueron tantas veces, generación tras generación, esa rebeldía continuada en contra de los profetas, y al final pues el Señor pues no pasó por alto. Y bueno, pues el castigo que se demora no significa que el castigo se suprime o que el castigo se invalida. El Señor cumple su palabra, el Señor cumple sus promesas. No podemos nosotros poner en duda ni un solo instante de la solidez de las promesas de Dios, pero por consiguiente tampoco de sus advertencias y sus amenazas. Y esto es algo a tener en cuenta. Nos acordamos cuando estábamos viendo
en 2 de Pedro, ¿verdad? Porque el Señor ha prometido que va a regresar al Señor Jesucristo. Pero la gente lo tiene por tardanza, no es por tardanza, ¿no? Para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Pero esto es para dar tiempo, para que los hombres vengan al arrepentimiento. Pero esto no significa que vaya a durar así para siempre. El Señor tiene el día de su paciencia, el día de la salvación es ya el día de la salvación, pero esto pues no es tampoco, digamos, para siempre. Es urgente. Entonces, escuchar al Señor cuando nos habla, en sus promesas, pero también en sus advertencias, para arrepentirnos de nuestros pecados, para refugiarnos en el único nombre de quien hay salvación, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay Salvador alguno, el único mediador, nuestro bendito Salvador. Bien, pero también podemos considerar brevemente en cuanto al hecho mismo de que el templo haya sido pues arrasado y sus utensilios, vemos, versículo 2, parte de los utensilios de la casa de Dios pues fueron también llevados a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. ¿Y esto a qué nos evoca? ¿A qué nos suena en la palabra de Dios? También en el Antiguo Testamento, cuando al principio de Primera de Samuel, el arca de Dios, bajo el sumo sacerdocio de Elí, pues fue tomada por causa principalmente de los pecados de los hijos de Elí. No me acuerdo, me viene pues el nombre de ambos a la cabeza, pero en todo caso está al inicio de Primera de Samuel, lo sabéis bien. Fue tomada y eso fue una inmensa tragedia para el pueblo. Y también el arca fue puesta en el templo del Dios, de los dioses de las naciones paganas. Y el Señor visitó a estas naciones con plagas para que su arca saliera y la dejaran volver a Israel. Vemos, nada de esto ocurre aquí. Los utensilios de la casa de Dios son puestos en el templo del Dios, uno de ellos de Babilonia, en los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. De esa manera se marca la victoria de los dioses de las naciones sobre el Dios único y verdadero, ¿no? Vivo y verdadero, el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Y el Señor no visita a estas naciones. El Señor no acaba con ellos. Eso sí ocurrió en Samuel. Aquí el Señor no lo quiso hacer, porque tuvo otros planes que vamos a verlos también, ¿no? En cuanto a la liberación del pueblo, los 70 años que habían sido anunciados por el profeta Jeremías, que el pueblo tenía que estar en aquella tierra, entre otras cosas, ¿no? Tenían que ser 70 para que la tierra pues descansara de sus jubileos que no habían sido observados, y también pues fuera purificada, se puede decir, de todas las abominaciones, porque la tierra había sido contaminada por los pecados de los hijos de Israel estando allí. Así pues, en los propósitos de Dios, vemos, el Señor reacciona de una manera ante la misma falta, se puede decir, en un momento u otro, ¿no? Al principio vemos, normalmente da los juicios más severos, como cuando pues acabó también con los hijos de Aarón por haber representado fuego extraño, ¿no? El Señor no lo hizo así. Cada vez que posteriormente hiciera una falta o una infidelidad en el culto a Dios, lo hizo así al principio para advertir.
una solemne advertencia de la gravedad de estos pecados. Es como en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira, defraudaron, engañaron a la iglesia, al Espíritu Santo. En cuanto a las ofrendas, que por otra parte, ellos estaban en su potestad, el dar o no dar, el vender o no vender, el quedarse con más o con menos, pero no mentir, como hemos dicho esta mañana. La hipocresía, la mentira, para tener una posición en la iglesia que no le correspondía. Bueno, pues entonces vemos que de esta manera el Señor reaccionó la primera vez, pero posteriormente el Señor no ha hecho así, con todos los pecados parecidos que ha habido en la iglesia. Ni lo hay. Y esto pues nos vuelve otra vez a lo que hemos visto, ¿no? El Señor advierte severamente y solemnemente en su palabra y ha dado ejemplos en su palabra del castigo que ha de venir, lo cual no se cumple siempre en la historia, en la medida que el Señor así lo dispone. Sí, pero hemos de mirar la advertencia en la palabra, no su cumplimiento, no lo que vemos en la historia. Y esto es andar por fe y no por vista, ¿no? Andar por fe y no por vista. En todo caso, de todo esto nos podemos quedar en que mayor deshonra puede haber para el pueblo del Señor que el nombre de Dios sea humillado de tal manera. El significado, ¿no?, del arca en la tierra en el templo de Dagón, por ejemplo, en 1 Samuel. El significado de los utensilios del templo de Jerusalén en el templo de Babilonia. Qué oprobio y qué deshonor para el nombre del Señor. Para el nombre del Señor, sí, y por lo tanto, para la iglesia. No hay mayor mal que este. De todos los males que nos puedan venir en nuestra vida, ¿cuál es el mayor, hermanos? Que el nombre del Señor sea profanado, que el nombre del Señor, su adoración, su culto, su palabra, su evangelio, el nombre del Señor Jesucristo sea tenido en poco por las naciones. La primera oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, ¿cuál es? Santificado sea tu nombre. Y esa ha de ser, por lo tanto, nuestra primera petición, nuestra prioridad en nuestras oraciones, que el Señor santifique su nombre a ojo de las naciones. Lo cual tiene que llevar consigo la restauración de su iglesia, algo que estamos repitiendo, ¿no? De vez en cuando, ¿no? En las últimas semanas y meses. Pero bien, hermanos, vamos ahora a lo que en esta tarde sí que queríamos detenernos, que es en el hecho de estos tres jovencitos en la corte del rey Nabucodonosor, ¿no? Hoy, si a un joven le vinieran y le ofrecieran una beca a irse a estudiar a una universidad la más prestigiosa, pongamos, Estados Unidos, ¿no?, que es el centro del mundo, ¿no?, es el poder mundial en la actualidad, ¿cómo se pondría, no? Bueno, dejando aparte las circunstancias, que eran tres jóvenes de los cautivos de Israel, o de Judá, Daniel, Belsasar y Ananías, pero era esta la situación, ¿no? Vemos aquí, versículo 3 y 4, dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos. Una aclaración: cuando decimos eunucos en el original, no siempre está refiriéndose a una persona que ha sido castrada y está al cargo del harén de los reyes, ¿no? Es un poco la idea que nos viene a la mente cuando leemos, ¿no?
La misma palabra muchas veces en el Antiguo Testamento se traduce también como oficial. Entonces seguramente sea este el caso, que era un oficial, corte, etc. Dice que trajese de los hijos de Israel del linaje real, descendencia por lo tanto de los reyes, pues muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ya para empezar, por tanto, con una serie de, digamos, requisitos, ¿no? Que sean del linaje real, que ellos también pues hayan sido previamente enseñados, ¿no? Que no vengan, por así decirlo, de cero, y que después, sobre todo, que sean idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Y esto para qué? Por lo tanto, para que se pusieran al servicio del rey. Tal vez en la administración de los deportados, o tal vez en un lugar más amplio de servicio al rey de Babilonia. En todo caso, pues como personas aptas para que estén a su servicio. Bien, pues entonces les iban entonces a enseñar las letras, las lenguas de los caldeos, también podemos decir la ciencia de los caldeos, ¿no? Los caldeos eran también muy conocidos por sus estudios astrológicos, astronómicos, ¿no? En aquel entonces la astronomía y astrología no se hacía tampoco ninguna diferenciación. De hecho, la diferenciación nos viene de las etimologías de Isidoro, ¿no? Que se distingue, ¿no? Con dos palabras distintas, ¿no? Pero bueno, que era también entonces el estudio de los astros, y ellos eran también pues muy versados. Y bien, pues entonces les iban a enseñar las letras y la lengua de los caldeos. De esta manera ellos iban a alcanzar una posición de dirección, de gobierno, de responsabilidad. Ese día estos tres jóvenes eran, por así decirlo, designados, llamados por el rey para dirigir, ¿no? Llamados para dirigir. Y para ello, ¿qué se les tiene que dar? La instrucción necesaria para hacerlo. Y hermanos, es esto, tener en cuenta también la necesidad de la instrucción. Con esto nos vamos a quedar esta tarde, no vamos a ver nada más. La necesidad de la instrucción, la necesidad del estudio, la necesidad de una buena formación intelectual también para los cristianos. En la actualidad podemos traspasar esto que estamos viendo también para nosotros hoy, la necesidad de ello, para que los cristianos, con la ayuda, la bendición del Señor, también puedan llegar a cargos de responsabilidad, incluso de dirección en las naciones, en todos los órdenes. Y vemos que es también necesario verlo esto, y que no es menos, digamos, espiritual plantear esto que otro tipo de cuestiones, que por supuesto también se tienen que plantear, ¿no? Esta mañana ya hemos estado hablando del cantar de los cantares, ¿no? Y de la devoción a Dios y del amor a Dios, pero es también importante encarar nuestro, digamos, estancia aquí en el mundo y nuestra vocación, y esto también por parte de los jóvenes cristianos. Lo podemos plantear por el medio de un interrogante. Los jóvenes cristianos también pueden ser llamados en la actualidad a, no digo reinar porque eso es un rey, pero sí a dirigir, sí a cargos de responsabilidad, de dirección, de consejería, de importancia en la sociedad. Sí, no, sí, claro, por supuesto. Pero como cristianos, en tanto que
hijos del linaje real, del Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Señor Jesucristo? Y esta es la cuestión. Pues sí, por supuesto. Pero, bueno, tiene que, para esto, dos cosas. Primero, a día de hoy esto nos es bastante difícil a nosotros en general. Existencia también de colegios, instituciones de enseñanza cristiana, ¿no? En este caso sería reformada, ¿no? Y que estén enseñando según los principios de la palabra del Señor a nuestros hijos y darles una enseñanza también lo más, ¿cómo podríamos decirlo? No voy a decir depurada, pero la más de mayor nivel, ¿no? Posible. De una manera que sea también, ¿cómo diríamos?, asequible para nosotros, alcanzable a nuestros, digamos, medios, ¿verdad? Porque si alguien quiere llegar a estos cargos, en la actualidad, ¿qué tiene que hacer? Invariablemente tiene que irse a estudiar a un buen centro de enseñanza, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen estos buenos centros de enseñanza? Dejando aparte de estudiar en el extranjero, hablamos de Harvard, ¿no?, de Princeton, las grandes universidades en un anglosajón, por ejemplo, la Sorbona en Francia, ¿no? La Sorbona es pública, las otras son herederas de grandes iglesias protestantes. Harvard, congregacionalistas. Princeton, presbiterianos, ¿no? Están las universidades de Oxford, Cambridge, ¿no?, etc. Y bien, aquí en el contexto español-hispano, Hispanoamérica, ¿a dónde está la Real Centro de Enseñanza? La Iglesia Católica Romana, ¿no? De manera que todos los que quieran alcanzar un buen cargo se van a tener que ir seguramente a estudiar a centros relacionados de una manera o de otra, directamente o indirectamente, con la Iglesia Católica Romana. Y ellos forman los cuadros dirigentes de las naciones. De nuestras naciones. ¿Es así? Y esto, somos nosotros indemnes, un niño, un joven, incluso un adolescente que vaya a estudiar con ellos, es realmente indemne a todas las influencias que le puede recibir ahí, no solamente intelectual, sino también espiritual. Os puedo asegurar que no. Os puedo asegurar que no es así. Y bueno, pues no hace falta que me remita a ejemplos, pero no es algo que nos salga gratis. Y hay muchos casos de, comillas, conversiones, ¿no? Hijos de pastores, por ejemplo. Que no tengo que pensar que eran especialmente infieles, a lo mejor eran pastores que habían alcanzado un gran nivel de santidad, cuyos hijos, después de irse a una institución prestigiosa dominada por la Iglesia Católica Romana, se hacen católicos romanos. Y hay casos conocidos. Podemos nosotros ponernos a crear nuestras instituciones a día de hoy muy difícilmente, ¿verdad? Muy difícilmente también en el estado actual de la Iglesia que estamos comentando. Hemos de seguir pidiendo al Señor que el Señor restaure su Iglesia, que el Señor la levante. Pero en todo caso, pensemos que esto es también algo circunstancial. No era esto realmente lo que yo quería detenerme esta tarde, tampoco me quiero detener demasiado, hermanos. Pero sí que quiero decir que, ¿cuál es el secreto para que la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, sea la institución que forme hoy en día a los mejores, mayores cerebros en la actualidad? Alguien diría, esto no cuadra, no calza, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica Romana, ¿no?, sea los que preparan los mejores cerebros en la actualidad?
Pues os digo que es así. Os digo que es así. Os digo que es así. Y mirad, hermanos, os puedo decir una cosa, que bien haríamos de copiarlos en todo lo que podamos copiar. ¿Por qué digo todo esto? Porque, a ver, la Iglesia Católica Romana en el siglo XXI ya ahora, lo que ha hecho ha sido transmitir toda una serie de, se puede decir, sabiduría ancestral en cuanto al estudio, a la reflexión, al trabajo intelectual, ¿no? Esto en la antigua Grecia pagana se llama filosofía, ¿no? Nosotros, de manera secular, decimos trabajo intelectual. Ellos también muchas veces utilizan, los católicos romanos, la palabra contemplación, etcétera, etcétera. En el fondo viene a ser lo mismo. Y ellos tienen un saber adquirido y una sabiduría secular de muchos siglos que la han transmitido de generación en generación. Porque ellos han formado desde hace muchos siglos, ¿no?, a los consejeros de los reyes de las naciones que se habían convertido al cristianismo. Esto ya en la época del milenio, mal llamado Edad Media, cuando se convirtieron los reyes de naciones. ¿Y quiénes eran sus consejeros? Clérigos. Y eso fue así hasta hace 4 días. El saber de la antigüedad clásica, anterior al cristianismo, pagana, no se podemos decir, ¿quiénes lo transmitieron? Los cristianos. Los cristianos. Todas las obras de los filósofos de los antiguos, ¿quiénes lo transmitieron? Los cristianos. Esto no había entonces, ¿no?, hace 1500 años, etcétera, no había imprentas, no había fotocopias, no se podía escanear. Eso tenía que pasar todo a mano. ¿Quién lo hacía? Los monjes en los monasterios. No solamente entonces los libros de la antigüedad, ¿no? También se produjo obras como las etimologías de Isidoro de Sevilla, etcétera, etcétera. De esa manera, pues, todo el saber de la antigüedad fue gracias a la Iglesia, al cristianismo. Pero claro, transmitir toda esa masa ingente de conocimiento, más todos los escritos que se iban haciendo de los padres de la Iglesia, eso no se hace de cualquier manera. Eso ocupa varias vidas de una persona individual. Podría ocupar, ¿no? Entonces, bueno, se desarrolló en ese tiempo del milenio también una forma de vida especial, que era la forma de vida de los monasterios, ¿verdad? Y digo todo esto porque los únicos en la actualidad que retienen algo de esto es la Iglesia Católica Romana, por lo menos de principios. Y sería bueno que para nuestros hijos y para nuestros jóvenes, ¿no?, podríamos estar atentos a esto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen que sean tan buenos, que sean tan punteros, que lean tantos libros, que escriban tantos libros? Y nosotros, cuánta dificultad, ¿no?, hacemos las cosas. ¿Cómo? Hay una serie, hermanos, de principios. Podría realmente, no quisiera tampoco extenderme, pero voy a centrarme en lo más principal. El principio básico, principal, fundamental, es regular el tiempo. Regular el tiempo. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Bueno, esto en términos generales, ¿no?, de nuestra vida en general, ¿no? Pero también dar el tiempo de nuestra vida. Y mirad, hermanos, esto es lo que yo quisiera también dejar para los jóvenes, para los niños, ¿no? Estos principios que creo que será muy bueno que lo tengamos todos presentes. Para conseguir el control de este tiempo, olvidémonos de trabajar después de la cena. Olvidémonos de estudiar después de cenar. Olvidémonos de eso.
Uno. Segundo, cenar lo más pronto que se pueda. Cenar lo más pronto que se pueda. Aunque no sea la hora de comer, ¿no? Todavía. Pero la más pronto que se pueda. Tercero, acostarse lo más pronto que se pueda. Tercero, acostarse lo más pronto que se pueda. Y cuarto, levantarse uno lo más pronto que uno pueda, después de haber descansado lo suficiente. Vemos. Si aplicamos estos principios, y al acto que sumamos el quinto, no es eso de me levanto e inmediatamente me pongo a desayunar. No. Te levantas lo más pronto que puedes, después de haber descansado lo suficiente, y pues haces tus devociones, lees tu Biblia, oras al Señor y te ocupas de tus cosas, de preparar tus cursos, de planificar tu trabajo diario, semanal, etc. Y sin tranquilidad, tienes tiempo suficiente para hacer las cosas, ¿verdad? Y entonces desayunar después de haber pasado 2 o 3 horas de haberte levantado. Y bien, pues entonces el último principio es hágase así cada día. Día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Dirán, es que entonces esto es como un convento. Exactamente. Los católicos romanos llevan la vida o en un convento o fuera del convento, como en un convento. ¿Por qué son tan buenos? Por eso mismo. ¿Por qué están tan por delante de nosotros? Por eso mismo. Entonces, bueno, esto es algo para aprender. Pero alguien podría decir, pero entonces es muy fácil. Uno se aplica a estos principios, se secularizan y se universaliza para todo el mundo, ¿no? Así todo el mundo es algo universal, ¿no? Bueno, volviendo al tema de Daniel. Sí, ¿no? Seguramente ellos estaban en un orden de vida especial, un régimen especial, ya veremos también toda la cuestión del régimen, de las comidas, etc., ¿no? Y la reacción de Daniel. Pero, a ver, el caso de Daniel y de su compañero no es universalmente aplicable a todo el mundo. Porque hay 2 elementos principales. ¿Cuáles son esos elementos principales que la gente de fuera no lo hacen, no lo tienen, no lo siguen, no lo observan? Primero, Daniel, como leemos en Daniel 6, versículo 10, oraba 3 veces al día. Oraba 3 veces al día. Es decir, se levantaba pronto, primero de todo, para tener tiempo para orar y para buscar el rostro del Señor. ¿Verdad? Que era lo más importante, y 3 veces al día. Y el Salmo 119, creo que es el versículo 160, dice, 7 veces al día te alabo. Estar orando sin cesar. Bueno, pues, por lo menos a tiempos concretos durante el día. Y sé que es difícil, ¿eh? Es difícil por experiencia. Muy difícil implantarlo. Pero lo que sí que es fácil, relativamente fácil implantarlo, es levantarse pronto para buscar al Señor. Eso uno, que la gente del mundo no lo va a hacer. Levantarse 1 hora antes para orar al Señor. 2. El joven Daniel y sus compañeros tenían ese celo y ese anhelo de guardarse puros para el Señor. Es lo que consideremos la semana siguiente, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Por la comida. Pero también los jóvenes han de guardarse, de mantenerse puros para el Señor. Su corazón. Y lejos de lo normal de los jóvenes, la lascivia, la fornicación, la fiesta, ¿no? Conozco de uno que estuvo mirando entre sus celosías, ¿no? A las 5 de la mañana y vio, pues, cómo aparcaba un coche de jovencitas
que se bajaban un par de ellas a las 5 de la mañana, una de las cuales estaba completamente borracha, para meterse en la casa de sus padres a dormir la mona hasta las 2 o 3 de la mañana cuando se levanta. Jovencitas. Jovencitos, ya no contemos. La vida de los jóvenes universitarios comienza la fiesta los jueves por la noche, ¿verdad? Porque el viernes se van a la casa de sus padres. ¿Y allí qué hacen? El viernes por la noche se van de fiesta y el sábado también, ¿no? Y el domingo es el día, no de ir a la iglesia, sino el día de levantarse de aquella manera, ¿no? Recuperar fuerzas. Esta es la vida de los jóvenes. Esta es la vida de los convencional. Hay también, por supuesto, jóvenes no creyentes que son serios y que aplican pues una regularidad, que son serios, que no beben, que son abstemios, pero estos no se levantan para orar. O mucho harán yoga. Pero no oran al Señor. Están buscándoselos adentro, pero no miran al Señor, no miran afuera, no miran la palabra, no leen a Él. No leen y no oran a Él. Por eso, los cristianos, linaje real, hijos del Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, están llamados a dirigir en ese tiempo. Son llamados a dirigir. Los jóvenes de nuestras familias, los jóvenes de nuestras familias, son llamados a ocupar cargos de responsabilidad en este tiempo. Aprovechen las oportunidades que el Señor os dé y sobre todo pues gobernaos con sabiduría según los principios de la palabra del Señor. Bien, porque el Señor bendiga su santa palabra.